Efesios. Hemos escogido esta carta para leerla, para estudiarla. Es una carta sumamente rica. De hecho, a esta primera sección yo le estoy poniendo sumamente ricos. Es como yo le estoy poniendo aquí. Y Efesios, pues la semana pasada hicimos la introducción aquí a lo que viene siendo la epístola escrita por Pablo a esta iglesia, aunque originalmente se dice que es una carta general de Pablo en la encomienda de Tíquico y de Onésimo de llevar las cartas a Colosenses, a la Odisea, a Filemón, pero que Efesios era una carta para ser leída en todas las iglesias. De hecho, la palabra Efesios se añade después. Algunos dicen que no está en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, como es un tema irrelevante, creo que podemos aplicarla a esta ciudad. Sin embargo, pues conocemos lo que históricamente sabemos de esta ciudad de Éfeso. Es que fue una de las ciudades más paganas, más atestadas de brujería de los tiempos antiguos, los tiempos de la primera iglesia, donde se adoraba a esta deidad femenina, Artemisa, Diana, la diosa de los muchos pechos. Y también es una ciudad que tenía cristianos que no eran realmente discípulos. Esto es algo interesante en la mención que estoy haciendo. Cristianos que no eran realmente discípulos. Hay tanta gente hoy en día que dice que es cristiana, se identifica con la fe, ha levantado la mano alguna vez en algún llamado, hizo una oración, pero una cosa muy distinta es llamarse cristiano y otra es ser un discípulo de Cristo. Y creo que es a lo que Dios nos quiere llevar a todos y cada uno de nosotros, a que nos identifiquemos con Él en su muerte y en su resurrección y en su vida, y que podamos decirnos: no solamente voy a una iglesia, no solamente en alguna aplicación ahí de trabajo, religión, cristiano, sino que aunque tú pongas cristiano ahí, te identifiques con Cristo y digas: yo soy discípulo de Cristo, seguidor de Cristo en todo lo que yo soy, todo lo que yo hago. Y el contenido de esta carta, yo te decía ahorita, es sumamente rico. Entonces déjame leer el primer versículo. Vamos empezando ahí. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias. Una vez más oramos pidiendo tu gracia, tu favor al momento de explicar esta carta, que encuentres en nosotros también corazones receptivos, y que sea tu Espíritu Santo, que no sea la mente de un hombre aquí tratando de hacer una explicación, sino la unción de tu Espíritu Santo trayendo revelación a nuestros corazones. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues vamos viendo aquí el inicio. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol es una palabra que la hemos dicho cada vez que empezamos una epístola, ya sea de Pablo, en este caso hemos tenido también las epístolas de Juan, Pedro también se presenta de esta manera, pero es estos apóstoles que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios. La palabra apóstol, así en su significado más básico, es alguien que es enviado con una comisión. Sin embargo, este tipo de apóstoles que nosotros vemos aquí en las Escrituras fueron hombres únicos en su tiempo, a quienes Dios les dio esta bendición de ser receptores del Espíritu Santo para otorgarnos a nosotros estas Escrituras. Vaya, más adelante en el capítulo 4 vamos a ver que el apóstol Pablo dice que Dios constituye a unos apóstoles, profetas, y vamos a leer esa escritura, Efesios 4:11. Y ahí puede involucrar ahora sí el ministerio apostólico, que es un ministerio precursor para hacer muchas cosas. Sin embargo, aquí sí es donde tenemos que separar. Este tipo de apóstol tuvo que haber tenido la característica de ver a Cristo resucitado. Y número 2, ellos fueron quienes recibieron la palabra de Dios para darla. En otras palabras, aunque hoy en día puedan haber hombres que se declaren como apóstoles, ya no puede haber epístolas de parte de ellos, porque la Biblia se cerró en ese sentido. Eso es para que nosotros estemos claros también de que tenemos una seguridad de que lo que estamos leyendo fue inspirado por el Espíritu Santo. Sin meterme mucho por eso, porque creo que ya hemos explicado esto anteriormente,
Aquí me encanta cómo lo dice Pablo. Él escribe, dice: saludo a los santos, a los santos. Los santos son los lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Cualquiera que confiesa su fe en Jesús es un pecador declarado santo. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, tú al lado tuyo, si tienes a alguien, a un pecador que ya entregó su vida a Cristo, al lado tuyo tienes a un santo. Voltea a verlo. Velo con ojos de fe, mucha fe. ¿Sí? Porque esa es la realidad. ¿Sí? Es un pecador declarado santo. Que quede claro, un santo no es una persona sin pecado, sino un pecador salvado. Otra cosa y otro término es la santificación. Y la santificación es el proceso, ahorita intentaré explicar un poco esto, es el proceso en el cual nos mete el Espíritu Santo para hacernos más como Cristo. Eso es la santificación. La santidad es tanto un término legal como un caminar intencional. ¿Sí? Es un término legal porque desde el día que tú dijiste: Señor, ven a mi vida, y humillaste y te empobreciste, te arrepentiste de tus pecados, desde ese momento Él te vistió de santidad, y esa es la santidad legal declarada sobre tu vida que vas a necesitar para accesar al cielo. ¿Sí? Sin embargo, el hecho de que el Espíritu Santo trabaje en nosotros nos va moviendo a querer, como lo hemos estado explicando también, a tomar decisiones apegadas a la palabra de Dios y que expresen el temor de Dios en nuestras vidas. O sea, la santidad es tanto un término legal como un caminar intencional y el fruto de un verdadero arrepentimiento. El fruto de un verdadero arrepentimiento. Vamos a seguir leyendo y haremos más explicación al respecto. Dice, bueno, otra palabra que usa aquí, además de santos, usa la palabra fieles en el versículo 1. Y fiel es alguien que ha permanecido en el mismo sentir y en el mismo pensar por largo tiempo. Versículo 2 dice que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Porque la paz es el resultado de convivir con el Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo y de atesorar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es leída, meditada en nuestras vidas y corazones, va a producir paz, un corazón lleno de paz, mente llena de paz. Y la gracia es el favor de Dios manifiesto sobre nuestra vida. Versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y aquí es donde empieza el primer set. Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, en el capítulo 1 hace un set de 5 nos, y en el capítulo 2 hace un set de 4 nos. Pero cuando hablo de nos, no son negativos, sino de incluirnos a nosotros en su propósito y en sus planes. Entonces, aquí lo primero que nos dice es que nos ha bendecido, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Comienza Pablo estas palabras con una alabanza, porque empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. El que fue bendecido ahora está bendiciendo. Nosotros no podemos alabar a Dios si no somos primeramente bendecidos por Él. Necesitamos ser bendecidos con su presencia, necesitamos ser bendecidos con un arrepentimiento, con una comunión restaurada con Dios, para realmente poder expresar alabanza, para realmente poder adorar a Dios con el corazón. Por eso el libro de los Hechos, cada una de las veces que el Espíritu Santo se derrama, en algunas vemos que hablan en lenguas, en otras vemos que profetizan, pero en todas las ocasiones glorifican a Dios, porque una de las realidades de ser bendecidos por Dios es que lo vamos a bendecir. Ahora se va a convertir nuestro corazón en una fuente de bendición. Aquí dice que esta bendición nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, en la cruz Jesús nos entregó todo lo que necesitamos. A veces no logramos verlo,
Es como cuando nace un bebé. Imagínate que se nace un bebé en la casa de un rey. El bebé no sabe lo que está recibiendo, pero ya es el hijo de un rey. Está recibiendo una herencia. El bebé no sabe y le falta mucho para entender, le falta mucho por recorrer, le falta mucho por caminar. Sin embargo, ya tiene todos los atributos de ser un príncipe, de recibir gracia, de tener riqueza, de tener herencia, de tener favor, de tener nombre, de tener a un padre, de tener una familia, de ser parte de un ejército. O sea, todo eso incluye en esa persona que ha nacido. Y cuando la Biblia habla de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, es todo el paquete, todo el cúmulo de lo que Dios ha destinado para ti y para mí. Y es donde nosotros, y Pablo empieza a orar más adelante, para que eso lo podamos descubrir. Porque el problema es que muchas veces no lo logramos descubrir, y aunque tenemos todo eso a nuestro favor, seguimos viviendo como mendigos, seguimos viviendo como miserables, porque no logramos captar por revelación, a lo mejor sí por entendimiento, pero no logramos captar todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hebreos 11:3 dice que esta bendición espiritual es más vasta que lo natural que observamos. Dice ese pasaje: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de la palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuántos de ustedes se han parado así frente al mar? Y todos aquellos que somos del desierto, que no estamos acostumbrados a ver el mar, cuando vamos una vez al año, 2 veces al año, si eres bendecido 3 veces al año, te paras ahí y dices: wow, qué inmensidad. Sí, a nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando vas bajando aquí a Monterrey y ves las montañotas y dices: wow, sí, ¿cómo es la creación de Dios? Bueno, si todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, quiere decir que lo que no se ve es más grande que lo que se ve. Por lo tanto, poner nuestra confianza en Dios y venir a Él nos otorga a nosotros esta bendición de ser plenamente llenos, bendecidos con todo lo que Dios quiere hacer. Muy bien. También aquí nos dice este versículo 3 que acabamos de leer, dice: nos ha bendecido, este es el primer nos, con toda bendición espiritual, y luego usa un término: en los lugares celestes. ¿Qué son los lugares celestes? Bueno, los lugares celestiales es como Cristo nos ve. Primeramente nos ve sentado con Él en comunión como parte de su cuerpo. Dice la palabra, nos enseña que Él está a la diestra del Padre y nosotros estamos con Él en ese lugar de autoridad. Pero también, segundo, nos ve como embajadores de su reino. Lugares celestiales son lugares de autoridad que Él nos ha otorgado, y son espacios donde nosotros también, al entender eso, nos convertimos en embajadores de su reino aquí en la tierra. Vaya, el cristiano no solamente es un ser espiritual cuando nace de nuevo, como lo dice Juan 3:3, también es un ser celestial. Es un extranjero, dice la palabra, un peregrino, un embajador sobre la tierra. Aquí dice 1 Pedro 2:11, dice: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Y en otro pasaje el apóstol Pablo dice que somos embajadores de Cristo, porque los lugares celestiales son todo aquello que Dios nos ha otorgado, pero que nosotros tenemos que tener la mente espiritual también para poder verlo. Es lo que vio, por ejemplo, Abraham. Dice la palabra que Abraham vio la ciudad celestial. Nos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Jacob vio una escalera de ángeles que subían y bajaban. ¿Pero qué era eso? La interacción del cielo con la tierra. ¿Sí? Elías vio carros de fuego. Eliseo vio a los ejércitos de Dios detrás de los ejércitos enemigos. ¿Sí? Son espacios donde los lugares celestiales son reales. Es donde tú y yo estamos como hijos de Dios espirituales, pero también como ciudadanos del reino que somos y embajadores aquí en la tierra. Entonces, es la esfera, ¿sí? Es la esfera celestial.
donde Dios nos ha otorgado muchas cosas y la fe es la llave para recibir esas cosas y materializarlas aquí en la tierra. Bueno, hay mucho que decir obviamente ahí. Versículo 4, entra ahora el apóstol Pablo y nos dice: en Él, o sea, en Cristo, Dios nos escogió. Aquí viene el segundo nos del primer set en el capítulo 1. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Nos escogió, dice, antes de, y lo dice, la fundación del mundo. O sea, antes de Génesis 1:1, Dios ya nos había escogido. Antes de que fueran los dinosaurios, antes de que fueran las eras geológicas que tanto están tratando de identificarlas y de dividirlas, antes de todo eso, la palabra dice que nos escogió. Él murió por nosotros, porque esta es otra de las cosas que dice la palabra, que el sacrificio de Cristo también fue establecido desde antes de la fundación del mundo, o desde antes de los tiempos. Pero tú tienes que entender que antes de nosotros nacer, antes de nosotros pecar, antes de nosotros ser nosotros, Dios ya nos había escogido. Ahora, obviamente cuando entramos a este tema de ser escogidos, y más adelante voy a usar otra palabra, ahorita entramos a ellos, de repente es un poquito complicado aquí tratar de hacer un consenso, pero no estoy tratando en esta noche de hacer ningún consenso. Yo simplemente te voy a explicar lo que veo aquí. Nosotros fuimos un pensamiento en el corazón de Dios. Nos pensó, nos escogió antes de que el mundo fuera fundado. Escoger significa apartar, asignar, poner atención especial. Y luego nos dice aquí, nos escogió para que fuésemos santos e intachables, o santos y sin mancha. Es otra manera de decirlo. Esto nos habla de la expectativa de Dios para nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Que seamos santos y sin mancha, apartados de este mundo, no por nuestras propias fuerzas, sino por la obra del Espíritu Santo. Ahora, la doctrina de la elección está recalcada a lo largo de todas las escrituras. La elección de Dios no anula ni opera aparte de la responsabilidad del hombre de creer en el Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Por eso dice al inicio del versículo, empieza diciendo en Él. Si tú traes tu Biblia, tú tienes que subrayar eso. Esto no opera en un capricho de Dios como tú y yo escogemos, ¿sí? Tú y yo escogemos por capricho, por gusto, por deseo. Dios escoge en Cristo, en Él. Entonces, la doctrina de la elección, que a veces es tan complicada de entender, primero porque yo creo que hemos crecido en una sociedad demócrata, y la sociedad demócrata te hace pensar como que tú tienes opción de decir, bueno, vete por aquí, vete por allá, como si fueran elecciones. Pero Dios es Dios. Dios no es demócrata. ¿Me escucharon? Dios no es demócrata, ni calvinista, ni arminiano, ni bautista, ni metodista, ni presbiteriano, ni de amistad. Bueno, aquí está, ¿verdad? Pero en el sentido, escúchame esto, nadie tiene el monopolio de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos términos de iglesias que usan el término de sana doctrina para hacer un monopolio de Dios. Sí, lo que estamos estudiando es la sana doctrina. Pablo nos la está dando a entender. Pero en el momento que yo quiero hacer el monopolio de Dios, ahí es el momento donde Dios es indomable. Dios no es domesticable. Si ustedes han leído y visto las crónicas de Narnia, ahí lo explica el castor a Lucy cuando antes de conocer a Aslan, que por cierto Aslan es león en turco, antes de conocer al león, le pregunta, ¿y es peligroso? Peligroso, claro, es un león, pero al mismo tiempo es amoroso. Y a veces queremos domesticar a Dios y queremos hacer el monopolio de Dios,
pero Dios no es así. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque sí hay una porción y partes de la Biblia donde Dios dice que Él no hace acepción de personas. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dice que quiere que todos los hombres se arrepientan, quiere que todos los hombres sean salvos. Pero en otra parte también vemos nosotros que Dios es Dios y trata a algunos de manera diferente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ese es el argumento que el apóstol Pablo nos presenta en Romanos, cuando dice: el barro no le puede decir nada al alfarero. Sí, el barro no. Por eso vemos nosotros porciones como: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y entonces chocan en nuestro interior, tratando en nuestra mente democrática, en nuestra mente equitativa, en nuestra mente donde queremos entenderlo todo, pero nos estamos simplemente acercando a cosas de Dios que terminan siendo muchas veces incomprensibles. También, por ejemplo, el Pablo dice: instrumento escogido me es este. Cuando se quejaron de Moisés: pero ¿por qué Moisés? Y Dios contesta: con la gente yo hablo a través de la ley y del Sinaí, pero con Moisés tengo un trato distinto, con él hablo diferente. ¿Por qué? Porque es Dios. Ahora, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que Dios trata diferente a los que tienen un corazón diferente. ¿Sí? Mientras tengas un corazón orgulloso, autosuficiente, el trato será distante. Pero cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, nos rompemos delante de Él y lo reconocemos como Dios, entonces es que viene un trato diferente. Por eso hay gente que de repente dice: ¿por qué a él lo han bendecido más? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué yo esto? Y si son preguntas que le estás haciendo a Dios, pues Dios te bendiga. A ver si te las contestan. Primero. Segundo, porque Dios tiene un trato con los de corazón quebrado, con los de corazón contristado. Dios tiene un trato especial con ellos y habita con ellos, y ese tipo de personas son las que son receptores de una gracia especial de Dios para hacer ciertas cosas. Entonces, Dios, te decía ahorita, no escoge sobrepasando la conciencia humana, porque en la palabra de Dios nosotros vemos que aún cuando se topa con Pablo, él tiene la oportunidad de rendirse delante del Señor. Pero bueno, en esto que estamos diciendo, hay un proceso que a mí me gustaría explicarles. No sé, creo que teníamos un pizarrón por aquí, no sé si lo tengan, igual me lo pueden, si están por aquí, ándale, vienen los muchachos ya. La palabra dice en Juan, primera de Juan, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y cuando pensamos en ese versículo, simplemente pensamos en la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero no, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero tiene todo lo que representa la vida. ¿Sí? Todo esto que estamos hablando, todas estas bendiciones que representan la nueva vida en Cristo, están a nuestro favor. El que tiene al Hijo tiene la vida, toda la expresión de la vida espiritual. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, porque en otras palabras más sencillas, otros versículos dice: por sus frutos los vas a conocer. Ahora, quiero explicarte un poquito este tema de cómo la Biblia nos dice que Dios hace las cosas. Espero todos puedan ver aquí. Hay tres palabras que yo quiero resaltar. Primero dice la palabra en Él, ¿sí? En Él. Esto es en Cristo. ¿Y qué sucede en Él? Lo primero es, yo pondré aquí expiación con C, ¿verdad? Ok, aquí tengo mi ortografía. Expiación. ¿Qué es la expiación? Porque para poder nosotros entender elección hay tres palabras que van de la mano y tenemos que entenderlo. Expiación es el sacrificio sustitutorio del Cordero de Cristo
Él lo hizo solo. Fueron Él contra el pecado, contra el infierno, contra Satanás, abandonado completamente por decisión, primero para glorificar al Padre, primero para cumplir los propósitos de Dios, y segundo por amor a nosotros, ¿sí? Por amor a nosotros. Ahí la expiación, Él vivió un abandono total. Entonces, esto es lo que yo quiero resaltar aquí: un abandono, una soledad, ¿sí? Eso fue la expiación. Después de la expiación, para que se diera esta elección de nuestras vidas, vino una palabra también muy importante. Este es un término legal bíblico. Todas estas palabras son bíblicas. Es la palabra justificación. Segunda palabra aquí, que va como en efecto dominó. Justificación. ¿Qué es la justificación? Ya te decía yo, es un término legal donde al poner nuestra fe en Jesucristo, Él declara inocente al culpable y acredita al culpable la inocencia de su Hijo, ¿sí? O sea, no nada más ya fuimos librados, sino que la inocencia de Cristo es imputada a nuestras vidas. Se acredita a nuestro favor todas las bendiciones que en el Hijo podemos disfrutar. Por eso dice en Él. Si nosotros, mucho de esto Jesús lo habla en el Evangelio de Juan. En Juan 17, cuando está orando al Padre, le está diciendo que te conozcan, así como tú y yo nos conocemos. O sea, nada más ahí, medita en eso, que te conozcan como tú y yo nos conocemos. ¿Cómo sería tu vida si conocieras al Padre como Cristo conoce al Padre? Que sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, medita un poco en la profundidad de lo que Cristo está orando en su oración por nosotros. Entonces, eso es la justificación, es la declaración a nuestro favor de todas las bendiciones que en el Hijo podemos disfrutar. Hasta aquí no necesariamente ha pasado nada que se note en la vida del cristiano. Esto, expiación y justificación, hasta aquí obviamente es por fe, en gracia. ¿Qué significa esto? Que es algo que Dios hace, no porque tú te lo mereces. Él utilizó la fe como un salvoconducto, como un instrumento para que tú pudieras entender que la expiación es el sacrificio de sustitución de Cristo y la justificación es el término legal declarado sobre tu vida, la justicia de Cristo. Ok, hasta ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Pero sigue una tercer palabra aquí que yo quiero resaltar, y que es lo que sucede cuando una persona ha sido elegida. Escúchame bien aquí. Esto es lo que sucede cuando una persona verdaderamente ha sido tomada por Dios y Dios ha dicho antes de la fundación del mundo: este es mi Hijo en Cristo. En Cristo. Lo que sigue es la regeneración. Quiero que meditemos ahora un poquito en esta palabra. También Pablo la utiliza en Romanos. La regeneración es la obra del Espíritu Santo que comienza inmediatamente después de que una persona ha sido expiada y justificada, como el fruto de una realidad de que lo que pasó, de que lo que hizo, ya sea a través de una oración, ya sea a través de un proceso, a través de buscar a Dios, lo que sigue es la regeneración de nuestra mente, de nuestra alma.
Cuando digo mente, alma, incluimos emociones, reacciones, pensamientos, procesos, todo. Eso es la regeneración. Es el acto espiritual de metamorfosis o transformación a una nueva naturaleza. Nosotros no somos mejorados. Tú no recibes un upgrade como el iPad que se hace sus upgrades entre las 12 y las 2 de la mañana al conectarlo. No. Este no es un upgrade. Este es un cambio total. Es una transformación. Eso es la regeneración, donde sobrenaturalmente, y esta es la parte importantísima que tú tienes que captar, esto es algo sobrenatural. Esto no proviene de un deseo de ser mejores. Por eso cuando alguien dice, sí, es que pues quiero mejorar y pues ahí la llevo, y entonces en mis planes quiero incluir a Dios. No. ¿Cómo? Dios te quiere desbaratar, quebrar, romper, deshacer, pulverizar. Y es entonces cuando Él nos da esta nueva naturaleza, por obra del Espíritu Santo, es puesto en ti nuevos deseos, nuevos apetitos, nuevas reacciones, nuevo todo que se alinea a la palabra de Dios. La regeneración es el dominio del Espíritu sobre las conductas del alma que están apegadas a los deseos antiguos. Por eso es que en momentos de nuestra vida vamos a tener fallos, vamos a tener cosas, vamos a pecar, vamos a pecar simple y sencillamente porque tenemos una naturaleza antigua que donde el Espíritu está dominando y está poniendo a Cristo ahora como el Rey. Ser llenos del Espíritu suena muy bonito, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros escuchamos la frase poseídos por el diablo, pues oye muy feo. Sin embargo, es lo mismo, pero antagónicamente. Llenos del Espíritu significa alguien poseído por el Espíritu. ¿Sí me van siguiendo? Así como una persona cuando es poseída por el diablo, y permíteme darte este ejemplo tan antagónico, tan contrastante, es una persona que pierde las facultades de su voluntad, de sus emociones, de sus palabras, de su pensamiento. Por eso la palabra nos habla de los gadarenos que andaban entre los sepulcros, encadenados, porque habían perdido toda facultad sobre su persona. Bueno, ahora el otro lado de la moneda, poseídos por el Espíritu Santo, es alguien que está encadenado por el Espíritu, poseído por Él en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus procesos de pensamiento. Eso es regeneración. Alguna vez escuché a alguien explicarlo de esta manera y a mí me gustó y lo apliqué en mi vida. Dice: el Padre me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El Hijo derramó su sangre y me dio vida a través de su sacrificio expiatorio en el Calvario hace 2000 años. Pero el Espíritu Santo me alcanzó en 1989, cuando yo tenía 16 años, en una Semana Santa, una noche en la ciudad de Chihuahua. Ahí nací de nuevo. Y todo se conjunta en perfección. Es antes de la fundación del mundo, en Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, y cuando el Espíritu Santo puso esa convicción en ti de: soy un pecador, perdóname. Y la regeneración es tomar cambios que se apegan a Dios y a su palabra. Amén. Su deseo aquí, si quieren, aquí están los muchachos, no están escondidos allá atrás, pero si se quieren llevar el pizarrón está bien, si no, ahí lo pueden dejar, no pasa nada. Bueno, se lo llevan. ¿Cómo ser santos en un
mundo tan sucio? Pues a través de la gracia del Espíritu Santo. Si esta regeneración del Espíritu no sucede en tu vida, nunca vas a poder ser santo en un mundo sucio, porque es una convicción que trae el Espíritu Santo. En la mañana pensaba yo en este pasaje y me acordaba cuando yo estaba en la prepa, que yo me entregué a Cristo en segundo de prepa, me entregué al Señor. Y me acuerdo que, bueno, la raza en Chihuahua es muy carrillera, hasta un poco bully. Entonces allá andábamos dándole carrilla, y en la carrilla nos reímos de una chica. No quiero ni platicar la historia, me da vergüenza. Nos reímos de ella, pero cuando nos estamos riendo de ella, yo veo que ella se siente avergonzada, se siente mal. Ella tenía acné en su cara y yo me reí junto con otros, ya siendo cristiano. Y después de reírme, ¡pum!, me vino la convicción del Espíritu Santo. Dicen, y me tuve que apartar, me fui a llorar al baño, a llorar. Yo eso no lo hacía antes, me fui a llorar. Perdóname, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y busqué el momento y fui con esta chica y le dije, ¿sabes qué? Perdóname, yo no me había reído. Claro que me contestó de cosas como si yo fuera igual que los demás. Y sí, en ese momento fui igual que los demás, porque eso pasa de repente con los cristianos. Pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos la oportunidad de regenerar por medio del Espíritu Santo nuestras vidas y todo lo que somos. Porque por eso te digo que cómo somos santos en un mundo tan sucio, a través de la gracia del Espíritu, en una comunión continua, llenándonos continuamente del Espíritu. Será la única manera de vivir sin mancha y apartado, y obviamente siempre apegados a la palabra de Dios. Mateo 28:20 nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través de la palabra, a través del Espíritu. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo que nos guía a la palabra de Dios. Bueno, versículo 5 dice, por amor, aquí viene el siguiente, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Aquí está, este es otro término, según el beneplácito de su voluntad. Es un término muy hermoso para explicarnos según Dios le dio la gana. Porque es Dios. Sí, es Dios. ¿Cómo te puedo explicar? Pero la palabra predestinación, que de repente es una palabra también conflictiva, sin embargo es bíblica, es la dimensión más alta en la que nosotros podemos vivir. La predestinación es el paquete que Dios tiene listo para nosotros cuando lo que te acabo de explicar en el pizarrón sucede. La predestinación, más allá de Dios conocer el destino final de todos, que lo conoce y no nos vamos a meter por ese rumbo, es todo lo que en Cristo nos está otorgando para la vida en Cristo. Eso es el destino, es un prever, un pre-observar lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí lo que está diciendo, por amor nos predestinó, o sea, nos dio en Cristo por medio de Jesús, que primero que fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Entonces, en amor nos predestinó. La palabra predestinar, que es la palabra priorizo, prioridad, de ahí viene la palabra prioridad más adelante, es el consejo anticipado, anticipada sabiduría, anticipada planificación de Dios. La expectación de esa planificación obviamente tiene que rebotar en una vida de santidad, en una vida sin mancha. La predestinación de Dios se demuestra con tu caminar sin mancha y en santidad, con ese deseo de parte de Dios. Dios no obliga a nadie a que lo ame. Dios seduce, dice Jeremías. Dios acorrala, como le pasó a Jonás. Dios quiebra, como le pasó a Saulo, que rodó por tierra. Dios hace todo eso, pero Dios no sobrepasa esa decisión humana que nos ha otorgado, pero sí nos puede arrinconar hasta estar en el fondo del mar, en el estómago de un gran pez, para doblarnos. Y eso sí, Dios lo puede permitir por amor. Por amor.
Por eso cuando la gente viene, ay, ore por mi hijo, es que anda bien mal el muchacho, anda pero bien rebelde, ore por él. Bueno, vamos a orar. Yo le dije a la señora aquella vez, vamos a orar. Señor, oro por este muchacho, que vaya hasta la cárcel, y ahí en la cárcel que se tope con lo peor, y ahí topándose con lo peor, Señor, humillado por los demás y unos tantos golpes, entonces voltea a ti. Ay, pastor, no ore así, por favor. Porque queremos todo muy bonito, pero Dios, y esto obviamente es en un sentido de broma, pero Dios va a hacer lo que Él quiera hacer cuando Él dice, esa persona es mía, pero dependiendo la dureza del corazón, es el arma que Dios va a usar, por amor. A final de cuentas es por amor. ¿Sí? Versículo 6 nos predestinó, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, y aquí viene la siguiente, nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿para qué nos escogió Dios? Nos predestinó, nos adoptó para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nací o para qué vivo? ¿Para ser apóstol, profeta, ingeniero, doctor o trapecista? Pues esa es una profesión, y algún día dejarás de ser ingeniero, pastor, doctor, contador o lo que tú quieras, pero seguirás siendo hijo de Dios que vive para la alabanza de la gloria de su gracia. No es lo que hago lo que me define, es lo que soy, y lo que soy está directamente relacionado con lo que Él ha declarado sobre mí. Amén. Cuando nosotros entendemos que esta palabra de vivir para la alabanza de la gloria de su gracia se cumple en lo que dice Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que como los has amado a ellos, y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí es que entendemos que somos aceptos en el amado. Fíjate esta palabra, aceptado en Cristo. Esta palabra en sí debe de derrumbar todo rechazo, todas tus malas relaciones en el pasado, toda nuestra orfandad. Todo eso debe ser derrumbado, así como una ola como un tsunami que se lleva todo. Así debe de ser derrumbado el entender que somos aceptados en Cristo. Todo trauma, toda cosa del pasado, todo eso que muchas veces es real y golpea y has vivido así y ha dirigido tu vida y te ha hecho tomar esas decisiones y ha impactado a sus hijos por cuestiones de tu pasado. Cuando la Biblia dice y declara que eres acepto en el amado, debe de transformar todo eso del pasado, que eres aceptado porque Dios te acepta. Esto es una escritura que debe traer a nosotros, a nuestras vidas, liberación de que ya no estás solo, que tú no vives para el hombre, que fuiste tomado por Dios, que Él tiene planes y propósitos contigo, independientemente de los errores de tus padres, hayan sido buenos o malos, lo hayan hecho de su mejor forma o hayan sido realmente padres malvados, que abusaron, que golpearon, que dijeron palabras terribles, que pusieron un ejemplo espantoso. O hay otros padres que siendo buenos y trataron de hacerlo mejor, como quiera fallan, porque los padres todos fallamos. Pero esta escritura está por encima de eso. Cuando dice somos aceptos en el amado, es entender que en Cristo somos hijos, que en Cristo tenemos ya una relación reconciliada con el Padre. Y eso debe de transformar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra forma de ser. Y yo te lo debo decir así, y se debe de notar si es que realmente hemos sido expiados, justificados,
regenerados, escogidos por Dios. Entonces, versículo 7, y aquí terminamos. En Él tenemos redención. Esta palabra redención significa el pago de un rescate. Y el pago, la moneda que dio Dios para rescatarnos, fue la sangre de Cristo. Por eso dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo enfatiza en esto? Porque si tú no entiendes que eres un pecador, no vas a entender la necesidad que tienes de ser redimido a través de la sangre de Cristo. No va a caer en nosotros el peso de nuestro pecado. Y por favor, dejemos de decirle al pecado error. Dejemos de decirle al pecado híjole, me equivoqué, equivocación. Pecado es pecado, amado, y proviene del corazón pecador. Y si eso no se nos revela, nosotros no vamos a entender la profundidad de lo que significa ser comprados. El hecho de que Dios haya dado un rescate por nuestra vida a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Hebreos 9:14 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y así puestos de pie, ¿por qué no cierras tus ojos un momento? Y simplemente le dices: gracias por todas las riquezas que me das. Y empieza a dar gracias y dile al Señor: gracias porque fuiste a la cruz por mí y derramaste tu sangre. Gracias porque me aceptaste en Cristo. Gracias, gracias Señor, porque me aceptaste y ya no soy un rechazado, una persona allá olvidada. No, estoy en tu corazón, estoy contigo. Gracias porque me has puesto en lugares de autoridad. Gracias, dile al Señor gracias. Empieza a hablarle todo lo que hablamos ahorita. Dile: gracias porque me has creado para vivir para la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Señor, yo oro que todas las mentiras que Satanás ha tratado de inculcar en las mentes, en los corazones, de vergüenza, todas las mentiras, Señor, de rechazo, de separación, todas las mentiras, Señor, aún de que mi pecado son errores, todas las mentiras, Señor, todas esas cosas hoy las pongo y las llevo delante de ti a la cruz. Señor, despierta mi corazón a ti. Despierta mi corazón para ti. Despiértalo. Esto no va a suceder si tu Espíritu Santo no interviene. Despiértalo, Jesús. Despiértalo. Haz la obra en mi vida. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, haz la obra en mi vida? Me rindo a ti. Vengo sin resistencia delante de tu presencia hoy. ¿Quién soy yo para resistirme? Hoy revela, Señor, revela a mi corazón la profunda necesidad que tengo de ti. Revela a mi corazón la expiación, la justificación, pero también esta regeneración. Yo oro, Señor, por aquellos que se han estancado en la transformación de su mente, de su interior. Llévanos, Señor, llévanos a ser regenerados. Tu palabra usa este término en Romanos 12, cuando dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados. Ahí está esta metamorfosis, este cambio de naturaleza
tráelo a nosotros, Señor, tráelo en el nombre de Jesús. Haz tu obra en mí, Señor, haz tu obra en mí. Empieza conmigo en el nombre de Jesús. Ven, Señor. Y dile gracias, gracias, gracias por lo que me has otorgado, por tanta riqueza. Dile gracias por tanta riqueza, Espíritu. Gracias por tanta riqueza. Amén. Amén. Bueno, pues sigue meditando en esto. Fue una breve explicación, pero sigue meditando esto. Yo te recomiendo, vuelve a leer estos pasajes en tu casa. Subráyalos. Donde diga nos, subráyalos. Y di, esto es para mí. Amén.